sesiones de este segundo módulo, hoy vamos a realizar algunas pruebas asociadas a función tiroidea. Realmente la evaluación del laboratorio es bastante sencilla cuando los cuadros clínicos son muy característicos, pero vamos a revisar y recordar cuáles son estos cuadros frecuentes. Recordamos el eje hipotálamo-hipófisis. Sabemos que existen estímulos internos y externos que van a producir una liberación de neurotransmisores que van a activar y van a participar a nivel hipotalámico. Subsecuentemente se va a liberar un estímulo que va a actuar a nivel hipofisiario y posteriormente a nivel hipofisiario se va a secretar también hormonas activas que van a actuar finalmente sobre glándulas ejecutoras. Glándulas finales como la tiroides, glándulas finales como suprarrenal, ovarios, testículos, ya sea huesos, tejidos, tejido mamario, renal, útero y mamario. Recordamos la adenohipófisis, la neurohipófisis, pero principalmente para la clase de hoy nos vamos a centrar en la adenohipófisis. Recordamos, tenemos el hipotálamo a partir del cual vamos a tener la secreción de la hormona liberadora de tirotropina o TRH que va a estimular a la hipófisis y a su vez va a liberar ¿cuál? La TSH. Esta TSH va a ser activa a nivel de tiroides, que es la glándula endocrina de mayor tamaño. Puede llegar a pesar hasta 25 gramos. Y es en la tiroides pues que vamos a tener la liberación de T4 y T3. A su vez recordar que también a nivel tiroideo vamos a tener la producción de la calcitonina. A nivel de células parafoliculares, cuya función principal es la regulación del calcio en sangre. Recordamos nuevamente cómo es la composición histológica de esta glándula. Tenemos las células foliculares, las células parafoliculares. Y en el interior de los folículos pues vamos a tener un compuesto coloide que es un líquido rico en proteínas donde vamos a encontrar principalmente la tiroglobulina. Mencionábamos que a nivel tiroideo pues vamos a tener la producción de T4 y T3, siendo mayor la producción de T4, sin embargo la que es mucho más potente y activa es la T3. Recordamos que para la formación de estas hormonas necesitamos la presencia de yodo. ¿Y por qué son tan importantes las hormonas tiroideas? Porque van a ser responsables de la determinación del índice metabólico basal y son muy necesarias pues, para el crecimiento y desarrollo apropiado. Mencionábamos algunas funciones de estas hormonas, como es la maduración del sistema nervioso central, la maduración y formación de huesos, el aumento de la tasa de respiración tisular y el aumento del consumo de oxígeno. Vamos a mencionar también cómo se va a dar la regulación de la función tiroidea, porque no todo este feedback puede ser positivo. Tenemos que hay una contrarregulación. Es así que una vez que liberamos a nivel hipotalámico la TRH, pues este tiene un feedback positivo. Actúa a nivel hipofisiario, TSH, feedback positivo. Sin embargo, cuando existe ya la liberación de la T3 y T4, estas van a actuar a ambos niveles, hipotalámico e hipofisiario, como un feedback negativo. Recordamos que existe otra hormona reguladora con feedback negativo para la secreción de hormonas tiroideas, como es la somatostatina. En individuos sanos, la tiroxina, T4, es la principal hormona tiroidea liberada por la tiroides. Aunque también pues, podemos tener secreción de triiodotironina, pero vemos que es en un porcentaje menor. 93% es T4, 7% es T3. Y recordamos también que las hormonas tiroideas todas siempre van a circular unidas a proteínas plasmáticas. ¿Qué tipo de proteínas plasmáticas? Por ejemplo, tenemos la TBG, que es la globulina transportadora de tiroxina. Vemos que una buena fracción, ya sea de T4 o T3, vemos que hasta un 80% circula unida a proteínas, es producida a nivel hepático y los estrógenos van a estimular su síntesis. Luego tenemos la prealbúmina ligante de tiroxina, también producida a nivel hepático y en plexos coroideos, y esta prealbúmina es la que va a permitir la entrada de la T4 al sistema nervioso central. También tenemos que participa como transportadora de hormonas tiroideas la albúmina.
Parte de la T3 pues se va a derivar de la desyodación periférica de T4, en la que el hígado y el riñón pues van a jugar un papel importante. Esta T3 va a ser activa a nivel encefálico, a nivel hipofisiario, a nivel cardíaco, en la grasa parda, en el músculo estriado y a nivel tiroideo. Tenemos que cerca del 35% de la T4 se va a transformar en T3 por monodesyodación y se va a conjugar o se va a eliminar ya sea por orina o por bilis. También tenemos la T3 reversa, que es uno de los principales metabolitos de la tiroxina y se produce por una 5-desyodación de la T4. Esta T3 reversa es activa a nivel placentario, a nivel de piel, encéfalo, útero y lugares inflamatorios. ¿Cómo vamos a evaluar entonces las enfermedades tiroideas en el laboratorio? Sabemos que pues, las enfermedades tiroideas las podemos clasificar de acuerdo a la funcionalidad de la glándula. Podemos tener entonces hipertiroidismo, hipotiroidismo y eutiroidismo. ¿Cómo llega nuestra paciente con hipertiroidismo? Pues principalmente los síntomas y signos clásicos: intolerancia al calor, taquicárdica, con pérdida de peso, debilidad, labilidad emocional, temblor, y tenemos este característico signo de, ¿cómo se llama? Exoftálmos, ¿no? Que en la entrevista, en la consulta, uno rápidamente se puede dar cuenta de que la paciente puede estar cruzando con estos síntomas, y en el toque tenemos que sacar línea de qué pruebas son las que vamos a pedir en el laboratorio. El síndrome clínico asociado al hipertiroidismo que con más frecuencia encontramos es la enfermedad de Graves, que es causada por anticuerpos circulantes contra el receptor de TSH. Sin embargo, podemos encontrar otras enfermedades que pueden conducir también a hipertiroidismo, como un bocio multinodular tóxico, un adenoma tóxico, algunos tumores hipofisiarios secretores de TSH y también carcinomas tiroideos. ¿Cómo iniciamos la evaluación de la función tiroidea? Pues principalmente con la TSH. ¿Cómo la vamos a encontrar en un cuadro de hipertiroidismo? Pues francamente disminuida, y en correspondencia vamos a tener una T4 libre muy aumentada. Este es un cuadro clínico a nivel laboratorial de un hipertiroidismo. Sin embargo, si encontramos una T4 libre normal, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ampliar el estudio y ver si es que depende de la fracción T3. Es así que podemos encontrar una T3 libre aumentada. Entonces, igual, estamos frente a un cuadro de hipertiroidismo, pero dependiente de T3. Si por el contrario encontramos nuestra T3 libre normal, estamos de repente frente a un hipertiroidismo subclínico. En el caso del hipotiroidismo, los signos y síntomas son bastante diferentes. Tenemos que, por el contrario, nuestra paciente va a llegar con ronquera, con sensación de frío, debilidad muscular, piel seca, e incluso podemos encontrar estadios avanzados de la enfermedad, como el coma mixedematoso, donde existe una franca deficiencia de la hormona tiroidea y está caracterizado pues, por estupor progresivo, hipotermia e hipoventilación. El hipotiroidismo en sí, entonces, lo vamos a definir como hipotiroidismo primario cuando existe una incapacidad total de la propia glándula para secretar una cantidad suficiente de hormona tiroidea. La causa más frecuente ya sea por ablación de la glándula por enfermedad o por cirugía. Y tenemos el hipotiroidismo secundario, donde se va a producir cuando existe pues, la disminución de la secreción de TSH como resultado de una enfermedad central, ¿no? De una enfermedad hipofisiaria. Igualmente, ¿cómo iniciamos la evaluación de un cuadro de hipotiroidismo con la TSH? ¿Cómo es que esperamos encontrar esta TSH pues francamente aumentada con una T4 libre muy disminuida? Un hipotiroidismo primario. Si encontramos una T4 libre normal, pues estamos frente a un hipotiroidismo subclínico. Y si por el contrario encontramos ambas disminuidas, posiblemente sea un hipotiroidismo central. Ojo que también existen otras enfermedades tiroideas que pueden caracterizarse con eutiroidismo. Tenemos al bocio, tumores benignos, adenomas foliculares y tumores malignos. Hay múltiples situaciones clínicas que pueden dificultar la interpretación de estas pruebas de función tiroidea. Entre ellas tenemos aquellos pacientes donde existe una fijación anormal de las hormonas tiroideas a las proteínas, donde existe de repente aumento de esta cantidad de proteínas o donde justamente la unión a estas está alterada. O aquellos pacientes en donde existe la
el consumo de algún fármaco que pueda afectar con los resultados como interferentes al momento de la determinación en el laboratorio. Tenemos también enfermedades extratiroideas que, si bien no participan directamente, no afectan directamente a la glándula ni a la hipófisis, pues pueden producir alteraciones en las pruebas de función tiroidea. Por ejemplo, se sabe que los niveles de T3 van a descender rápidamente tras el inicio de una enfermedad aguda como el infarto de miocardio. Es así también que en pacientes clínicamente enfermos, pacientes que los tenemos mucho tiempo en UCI, vamos a encontrar valores disminuidos de T3 y de T4. Ya en el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a pedir y qué es lo que tenemos que conocer cuando tengamos que hacer el pedido de estas pruebas? Recordamos la TSH, que es la prueba más importante para establecer la disfunción tiroidea, tanto en un paciente hipotiroideo como en el hipertiroideo. Normalmente, si encontramos resultados dentro de los valores de referencia, pues podríamos estar ya excluyendo una disfunción de esta glándula. Como encontramos en el hipertiroidismo franco, niveles suprimidos de TSH, pero a excepción de tumores hipofisiarios productores de esta hormona. En el hipertiroidismo subclínico vamos a tener también niveles bajos de TSH, sin embargo, con la T3 y la T4 dentro del intervalo de referencia. Para el caso del hipo, la TSH normalmente aumentada, a excepción de enfermedades hipofisiarias y hipotalámicas. En el subclínico, hipotiroidismo subclínico, tenemos igual niveles elevados de TSH, pero T4 y T3 dentro del rango de referencia. Esta prueba, la TSH, es muy útil y es la que usan todos los endocrinólogos justamente para realizar la evaluación del tratamiento. Con esta TSH es que se va a poder regular la terapia sustitutiva, ya sea como una dosis supresora en algunas enfermedades malignas o como droga o como hormona exógena para corrección en los tratamientos. La TSH, ya que las enfermedades tiroideas son altamente prevalentes y las manifestaciones clínicas en algunos casos no son específicas, es así que nosotros nos vamos a valer del laboratorio para establecer diagnósticos confiables. Es por eso también que el laboratorio es muy cuidadoso de trabajar con métodos estandarizados para llegar y emitir valores confiables. Lo que se recomienda es que si inicia el control de su paciente en un laboratorio determinado, con un método determinado, la evaluación y los controles posteriores sean en el mismo laboratorio. Por ejemplo, para el caso de TSH, los valores de referencia en adultos van de 0.35 a 5 microunidades internacionales por mililitro. En el caso de preanalítica, recordar que existen algunas situaciones que pueden afectar, es decir, que pueden condicionar que encontremos estos valores aumentados o disminuidos. Por ejemplo, podemos encontrar valores aumentados de TSH cuando nuestro paciente fuma mucho, en la gestación, en insuficiencia renal, en casos de hemoconcentración o en casos de estrés psicológico. Por el contrario, podemos encontrar también valores disminuidos en casos de una malnutrición prolongada o en patologías agudas severas. Recordar, y por eso no nos debemos asustar, que los recién nacidos suele ser más elevada. En el caso de mujeres varones, tenemos que es más alta a nivel de varones y es un poquito más elevada también en raza blanca que en raza negra. Existe también, y tenemos que tener cuidado con el efecto de las drogas al momento de que interpretemos algunos resultados del laboratorio. Tenemos que hay algunas drogas que van a aumentar la producción y que aumenta la TSH con drogas que van a disminuir la producción de tiroxina con antagonistas de la dopamina y de prednisona. Y la prednisona también disminuye los valores de TSH en el caso de tratamiento con salicilatos, hormonas tiroideas, dopamina, glucocorticoides y somatostatina. En el caso de la tiroxina total, recordamos que esta representa el 93% y el 70% está unida a la globulina transportadora de tiroxina. Vamos a tener que va a medir tanto la T4 unida a proteínas como la T4 libre. Y es útil, como ya hemos visto, en combinación con los resultados de TSH. Recordamos que el cuadro de tirotoxicosis va a ser netamente dependiente de la T4 muy incrementada.
En casos de una hipertiroxinemia eutiroidea vamos a encontrar niveles elevados de T4 en pacientes eutiroideos, pero esta va a depender por un aumento de las globulinas transportadoras, es decir, va a aumentar también la unión a estas proteínas. Sin embargo, no vamos a tener manifestaciones fisiológicas. Las principales aplicaciones clínicas, pues ya sabemos, en el caso de hipertiroidismo, donde tenemos que evaluar si es que existen estados con incremento de estas globulinas transportadoras, pueden ser en el caso de embarazo, tirotoxicosis, tiroiditis agudas, hepatitis, obesidad. En los casos de hipotiroidismo, por el contrario, vamos a encontrar que esta se asocia a estados de disminución de las globulinas transportadoras, cuadros como síndrome nefrótico, enfermedad hepática crónica, pérdida proteica, ejercicio intenso. Principales interferencias que debemos evaluar y siempre consultar a nuestros pacientes si es que están tomando alguna de estas medicinas. Por ejemplo, los anticonceptivos orales van a aumentar el valor de la T4, en el caso de insulina, propanolol. ¿Y qué drogas van a ocasionar que la T4 disminuya a nivel de laboratorio? Pues los corticosteroides, aspirina, litio y penicilina. Para el caso de la T3, pues nos sirve para confirmar el diagnóstico del hipertiroidismo, especialmente en aquellos pacientes en donde no vimos alguna alteración de la T4. Recordamos que esta es la que se produce hasta solo en un 7%. Y las principales aplicaciones clínicas de solicitar esta prueba en el laboratorio, pues ya lo habíamos mencionado en el caso del hipertiroidismo, donde en más del 90% de los pacientes con este cuadro van a aumentar los niveles séricos tanto de la T3 como de la T4. En el caso de hipotiroidismo, solo un 15 a 30% van a cursar con T3 dentro del intervalo de referencia. Y recordamos algunas drogas, también ya mencionadas y que afectan así como las pruebas anteriores, los estrógenos que van a ocasionar un aumento de la medición de T3, los anticonceptivos orales, los salicilatos y el propanolol, por el contrario, van a disminuir los valores de T3 que podemos encontrar en el laboratorio. En el caso de la T4 libre, vamos a medir únicamente la tiroxina que no está adherida a las proteínas. Nos va a proporcionar entonces valores corregidos en pacientes con una alteración de la T4 total por un cambio en las proteínas séricas. Y esta determinación nos va a permitir realizar un cálculo correcto de la dosis adecuada de sustitución con levotiroxina. Principalmente la heparina va a aumentar la medición de T4 libre y el litio va a disminuir su medición. Los valores de referencia en adultos tenemos que va de 0.8 a 1.7. En el caso de la T3, pues generalmente esta no va a depender de variaciones en proteínas, por tanto no vamos a requerir realizar un cálculo de parámetro de fijación. Esta determinación es la forma biológicamente activa y ya sabemos pues que la actividad metabólica de la T3 libre es 5 veces mayor que de la T4 libre. La vamos a encontrar aumentada en el hipertiroidismo, en cuadros de tirotoxicosis, ingesta de T3 o tiroiditis subagudas. Disminuida por el contrario en cuadros de hipotiroidismo primario o secundario y tiroiditis de Hashimoto. Vemos que los valores de referencia en adulto van de 2.3 a 4.4 picogramos mililitros. Entonces, súper sencillo. Vamos a tener que trabajar e investigar en nuestros pacientes cómo están sus valores de TSH y cómo están sus valores de T3 y T4. Y de acuerdo a cómo encontremos esto, pues vamos a poder determinar. Si tenemos un TSH bajo, nos vamos hacia el lado del hipotiroidismo. Y dependiendo, si encontramos nuestro T4 bajo, aseguramos hipotiroidismo clínico. Y en el caso de una T4 o T3 normal, un hipotiroidismo subclínico. Si por el contrario encontramos nuestra TSH muy incrementada, pues tenemos un hipertiroidismo. Si encontramos el T4 alto, pues corresponde al hipertiroidismo clínico. T3 y T4 normal, un hipertiroidismo subclínico. ¿Qué tipo de muestra utilizamos para estas pruebas? Utilizamos muestras de suero, es decir, no vamos a utilizar anticoagulante en el tubito para hacer la toma de muestra. Idealmente debe ser una muestra recién colectada
ya que factores como la hemólisis o la lipemia pueden afectar la determinación de estos valores en el laboratorio. Existen diferentes metodologías, unas mejores que otras, y las que se utilizan en los laboratorios que tienen una muy buena reproducibilidad es el método de quimioluminiscencia. Existen también diferentes anticuerpos tiroideos. Habíamos mencionado que, y ustedes pues ya saben, que existen diferentes enfermedades autoinmunes donde existe este fondo, este trastorno inmunológico, puede asociarse con correspondientes enfermedades tiroideas. Por ejemplo, un lupus eritematoso, artritis reumatoidea o anemias perniciosas pueden tener también producción de anticuerpos antitiroideos. ¿Qué tipos de anticuerpos? Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, anticuerpos antitiroglobulina, anticuerpos antirreceptor TSH y tiroglobulinas. Vamos a mencionar un poquito sobre cada uno de ellos. Principalmente la tiroglobulina, que la vamos a encontrar aumentada en el cáncer diferenciado de tiroides sin tratamiento, en los casos de hipertiroidismo, en tiroiditis subagudas, en adenomas benignos o en las recaídas de un carcinoma diferenciado de tiroides. Es decir, incluso para después del tratamiento nos puede servir para evidenciar si existe una recaída de un carcinoma. Las principales interferencias, pues la tiroidectomía, el tratamiento con yodo y la biopsia de tiroides con aguja. En el caso del TPO, el anti-TPO, el anticuerpo antiperoxidasa tiroidea, se sabe que está presente y lo vamos a encontrar positivo, incrementado, en el 95% de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto y en el 80% de los pacientes con enfermedad de Graves. Este anticuerpo va a actuar como un agente citotóxico en el proceso destructivo de la glándula y pues es típico de una tiroiditis autoinmune. En el caso del anticuerpo antitiroglobulina o TGAB, vemos que este se encuentra presente en el 60% de las tiroiditis de Hashimoto, en un 30% en la enfermedad de Graves y hasta en un 20% en el cáncer de tiroides. Siempre que vamos a realizar la determinación de tiroglobulina, tenemos que solicitar el anticuerpo antitiroglobulina. ¿Por qué? Porque se sabe que si está presente, puede estar interfiriendo con la determinación de la tiroglobulina. Súper importante entonces, después de un tratamiento de cáncer de tiroides, si hay reaparición, nos va a indicar recidiva. Y que también es necesario solicitarlo cuando existen síntomas de hipotiroidismo. Luego tenemos otro anticuerpo que es el antirreceptor de la hormona estimulante de tiroides, principalmente presente en la enfermedad de Graves y lo debemos solicitar pues cuando existen síntomas de hipertiroidismo y también para monitorizar la efectividad de la terapia antitiroidea. Este tipo de anticuerpos pueden ser anticuerpos estimulantes y anticuerpos bloqueantes. En el caso de la enfermedad de Graves vamos a tener anticuerpos estimulantes. Y eso es todo. ¿Quiénes faltaron en la lista?